pero yo también soy Ana. Mi mamá es Ana. ¿Sí? Gabriela, que es la otra protagonista, que es la nieta de Ana, Gabriela soy yo. En la mayoría de la historia soy yo. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. La escritura permite que las personas se mantengan vivas. Hoy, en Esfera Pública, Diana Socha, escritora, comunicadora social y periodista. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública, de nuevo aquí desde el Politécnico Gran Colombiano, produciendo este nuevo episodio que trae invitados muy importantes sobre la comunicación, el periodismo, la transmedia, la literatura, muchísimos invitados que tenemos y que ustedes pueden ver en nuestro canal de Spotify o de YouTube como Esfera Pública Podcast. Hoy otra invitada súper especial, una amiga, tengo que decirlo, y una persona que conozco hace mucho tiempo y una escritora. Ella es Diana Socha Hernández, periodista, comunicadora social de la Universidad Minuto de Dios, magíster en escritura creativa de la Universidad Nacional y una escritora. Nos trae un librito que ahora vamos a comentar un poco sobre él y viene aquí a contarnos la escritura, en qué nos ayuda la escritura, cómo aporta, por ejemplo, la memoria. Ella es Diana Socha. Bienvenida, Diana. Ay, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Pues, Dianita, como te digo casi siempre que nos vemos, también estamos muy felices. Realmente en este podcast sobre comunicación y periodismo hablamos de todos los temas que pueden ser transversales a estas dos áreas o a esta área de la comunicación que tiene muchísimos temas y en los que ahora, entre otras cosas, la comunicación se ha vuelto clave en la política, ¿cierto? En la cultura, en la historia. Y en este caso, en tu caso que te has vuelto una escritora, que has estudiado escritura creativa, así se llama la maestría, Sí. ¿cierto? De la Universidad Nacional. Ujú. Eh, Te has dedicado a las letras. ¿Estás dedicada hace cuánto a las letras? Hace mucho tiempo, digamos, tomé la decisión de solamente escribir, porque pues uno en el proceso de la vida va escribiendo muchas cosas, pero dedicada estuve desde el 2020. Desde el 2020 empecé a dedicarme completamente a la escritura, y pues no he parado, desde ese momento no he parado. Sí he sido inconstante en algunos momentos, en algunos años, pero desde el 2020 hasta ahora, Estudiaste comunicación social y periodismo sí. y después hiciste la maestría. Ese proceso, digamos, uno cuando es periodista toca escribir, Ujú. ¿cierto? En otros aspectos de la comunicación, las letras son claves. Eh, ¿Has notado, me imagino que sí, cómo ha sido ese cambio, ese transcurso de la práctica de la escritura durante estos años? Yo me leo a veces de lo que he hecho hace 20 años y digo, Dios mío, ¿yo cómo hice esto? Tal cual. Sí, yo creo que nos pasa a todos eso. Pero digamos que he aprendido como a tener un cariño a esos textos que me encuentro de esos primeros textos que escribí, porque son etapas y son momentos de la vida en donde uno ha podido dejar algo de uno allí, algún aprendizaje. Y yo creo que en esta evolución, en todos estos años de creación, de escritura, se los debo a la lectura. Los libros para mí han sido fundamentales para evolucionar en ese tema de la escritura. Los escritores, las escritoras y las formas en que ellos escribieron, pues, o escribieron sus obras, me han ayudado, digamos, a dar también una línea. Y pues obviamente las personas que comparten con uno, ¿no? No solamente los grandes profesores, sino los mismos compañeros. En la maestría aprendí muchísimo de mis compañeros. Eran jóvenes, en esa época yo alternaba mi trabajo con la maestría y pues eran muchos jóvenes los que estaban en la maestría y yo ya me sentía un poco obsoleta.
en clases, pero ellos me aportaron a mí un montón. Entonces yo creo que esa evolución no es solamente de uno como de manera individual, esforzándose y mirando, corrigiéndose, qué es lo que yo debo corregir o avanzar en mi escritura, sino que viene acompañada de otros, de otras personas y de otros entornos que le permiten a uno pues evolucionar. Uno, los que somos mayorcitos, que leímos a algunos novelistas y escritores también dentro del marco del periodismo, y por ejemplo a García Márquez, nuestro Nobel, pues generalmente ellos eran autodidactas, ¿cierto? Hoy la academia también ha atravesado esos procesos de lectoescritura. Eh, ¿Tú crees que la academia juega un papel fundamental hoy para los escritores para aprender a escribir o, digamos, cuáles son como esas prácticas que uno debería tener normalmente? Yo soy muy romántica al estilo Leila Guerreiro. Soy muy positiva en ese sentido. Yo siento que la academia y aprender de otros le permiten a uno avanzar un poco en el tema de la escritura. Si yo no estoy en la academia, pero me gusta mucho un tema, que es lo que está sucediendo ahorita con el tema digital y pues con todos los jóvenes, a mí me apasiona un tema, me gusta mucho, pues sencillamente me meto a YouTube y ahí encuentro toda la información, encuentro tutoriales, hay PDFs montados en la red y uno puede leer y aprender sobre eso. Pero yo siento que en la academia, y no es porque sea docente o haya sido docente, pues yo siento que en la academia los docentes nos aterrizan un poco toda esa información, nos dan un filtro, nos permiten el debate, nos permiten que nosotros se arme un aprendizaje en conjunto. Y no estoy hablando solamente de lo presencial, que fue mi vivencia. Yo estuve toda mi universidad, todo mi proceso académico lo hice presencial, pero también tuve la etapa de la virtualidad. Y entonces tratar de, que fue en todo este proceso de la pandemia, tratar de ver que los estudiantes también se enamoraran de y asistieran a la clase, así fuera en pijama, si estuvieran en su cama, como fue todo ese proceso, pero que sintieran la necesidad de prender estar en la clase, no solamente por asistencia, sino porque realmente sentían que sus compañeros o que su mismo docente, o en este caso la docente, le daba herramientas, le daba pautas y también lo motivaba. De una u otra forma, yo creo que los docentes no estamos solamente para explicar cosas, sino también como para ir paso a paso con ellos y bueno, ¿qué necesitas? Si a ti no te gusta esto, bueno, ¿qué te gusta para poder encaminar un poco la temática y bueno, metodologías y todo este tema de la pedagogía que es importante? Entonces yo sí creo, sí considero que es fundamental estar en la academia, que si lo pueden hacer y si pueden aprender a escribir por fuera, claro que sí. Claro que sí, seguramente van a salir cosas maravillosas como Gabriel García Márquez, obviamente, pero qué chévere tener esa posibilidad de entrar en un entorno en donde la gente también te aporta desde su conocimiento y no solamente desde lo individual. Tú estudiaste periodismo, entonces hay unas formas de escribir, hay, digamos, unos géneros periodísticos y ahora haces novelas, has hecho cuento. Ujú. eh, Ese tránsito entre esas dos, entre lo que es la ficción y lo que es la realidad, ¿cuáles son los grandes cambios que tú ves ahí? Porque escribir crónica, pues está muy cercano Ujú. no a la ficción, pero sí a la forma de narrar. Sí. ¿Cómo ha sido ese reto? Bueno, a mí me pasó una cosa muy chistosa en la maestría. Digo chistosa porque, pues bueno, en su momento me puso de mal genio, pero después dije, bueno, cálmese. Cuando yo llegué a la maestría, yo llegué con esa idea de tener más lecturas de ficción. Sí, yo quería
Siempre me ha gustado lo ficcional, me encantan las novelas, me gustan mucho los cuentos, me encantan los thrillers, todo ese tipo de cosas. Yo sentía que como que me alejaban un poco de esta realidad y me metían en otra y me encantaba. Entonces yo dije, en la maestría voy a meterme un poco más en ese rollo, voy a conocer a más autores, porque pues en el día a día es difícil o era difícil en mi época, en ese momento, conectarme con nuevos autores. Entonces cuando yo llego a la maestría, pues todos mis profesores son escritores y escritoras y me encuentro con un grupo de profesores que detestaban el periodismo literario. Entonces, cuando yo me presenté, fue muy chistoso porque, pues, para mí el referente, hay muchos referentes de periodismo literario, em, pero a mí me gustaba mucho en esa época Germán Castro Caicedo. Muchísimo. De hecho, me había leído muchísimos libros de él. En las clases habíamos conversado, obviamente habíamos conversado. Era nuestro referente periodístico, la forma en que contaba y que narraba las cosas. Y yo siempre lo llevaba a colación, siempre. O hablaba de algunos textos que había escrito Gabriel García Márquez y eso para ellos era súper ofensivo. Hubo un profesor que llegó y me dijo, mire, Germán Castro Caicedo era un fraude, era un mentiroso, él se inventaba las cosas y eso fue un debate súper interesante porque, pues claro, yo no traía muchas cosas de argumentos, pero desde mi postura periodística yo tenía que defenderlo y tenía que defender muchas cosas que conocía. Y eso fue un choque, pero fue muy interesante también porque yo sentía que era interesante todo lo que yo había conocido desde el periodismo, pero también fue muy difícil la escritura de ficción para mí. O sea, a mí me encanta la lectura de ficción, pero escribir ficción fue un proceso súper difícil para mí, muy, muy complejo. Em, Cuando yo hacía ensayos en el colegio, en la universidad, recuerdo mucho un ensayo que hice como si fuera una carta. Y era un ensayo teórico y tales, pero era una carta. Y el profesor que me leyó esa carta, ese ensayo, me dijo, eres muy creativa escribiendo. ¿Mm? Entonces yo dije, bueno, sí puedo hacerlo. Yo recordé eso en la maestría y dije, sí puedo hacerlo, sí puedo escribir ficción, vamos a seguir intentando. Pero sí tenía yo unas pautas de no decir mentiras, de siempre contar la verdad, de tener argumentos. Y eso para mí era súper, súper complejo llevarlo a una mentira, llevarlo a una imaginación, llevarlo a la creatividad. Fue súper difícil, pero bueno, de a poco empecé a lograrlo y hay muchas ayudas que tuve, ejercicios de escritura que me hicieron en la maestría que me ayudaron a salir un poquito de ese molde en el que yo venía, pero no fue fácil, no fue nada fácil. Pero hay algo muy interesante que cuentas acá y hay una lucha de nicho entonces, Sí. ¿sí? O sea, uno cree en el área en el que nosotros nos movemos que, digamos, hay todo ese concepto de la comunicación desde un punto de vista científico y el periodismo que no lo era, pero ahora me encuentro con esto y es que los escritores tienen una lucha también de frente con el periodismo. Total, total. Y es increíble, ellos no le creen. De hecho, cuando yo empecé a dictar una materia que se llama Taller de Periodismo Narrativo, eh, aquí en el Poli también había dictado una que era taller de periodismo y era enfocado a opinión y a crónica. Pues uno empezaba a preparar un poco el material y uno se daba cuenta que sí había un roce, había una pelea eh, que los literatos no aceptaban, o los escritores más que los literatos, no aceptaban que los periodistas escribieran o utilizaran herramientas. El mismo Truman Capote tuvo su problema con A Sangre Fría, porque decían, esa es una novela y es ficción y ya. Y resulta que las investigaciones y todo lo que se ha hablado evidencian que no, que efectivamente él incluso esperó hasta el final, esperó 6 años para que pudiera escribir el final de ese hecho, de esa novela ficcional
que era lo que decían varios, y no, finalmente, Y estaba también Tom Wolfe, ¿no? Que es ajá. parte de ese periodismo narrativo y literario y pues que para nosotros es también una figura importantísima. Sí, claro, y son referentes. La misma Leila Guerreiro, que es, para mí es la más, es la mejor. Leila Guerreiro le ha tocado enfrentarse con el tema del periodismo fuerte, pero ya, yo siento que cada vez hay más cercanía. Obviamente existirán personas que no, Puristas. exacto, que no lo creen y bueno, pues que se sigan pensando que eso no puede En pasar, pero esa pues época finalmente sí. leímos Giacomo Turra, ¿cierto? La muerte de Giacomo Turra de Germán Castro Caicedo, que es una especie de investigación muy parecida a la que hace Truman Capote. Pues no exactamente igual, pues son casos diferentes, pero a sangre fría, que es la muerte de un italiano creo que es en Cartagena. Y entonces él hace toda la investigación. Pero bueno, muy interesante eso porque no conocía tanto esa lucha intestina de Y escritores fue y periodistas. fuerte en la maestría, fue fuerte porque además yo era la que veían como la periodista y fue muy difícil. Y claro, y mis ejercicios pues tampoco era que fueran muy buenos, que digamos en la maestría, pues porque para mí era muy difícil la ficción. Y lo que te digo, el enfoque mío, o sea, la misión de entrar a la maestría era conocer autores, no era escribir. Y yo, pues, obvio, Diana tiene que salir con algo escrito, obviamente. Entonces fue bien complejo, pero bueno, fue una experiencia bien interesante. Bueno, y sale de la maestría entonces como Fuimos extrañas, No, ¿no? sí, pues sí, fuimos extrañas, Ya queda habías, lista. ya habías escrito los Lista y yo cuentos. me graduó con Fuimos extrañas. Ajá. Esa novela me la leyó Lina María Pérez, que es una escritora colombiana. Ella hace mucho tiempo se fue a vivir a España. Luego la toma Juan Diego Mejía, que es un escritor de Medellín maravilloso, y él es el último lector, digamos, como de revisión, y luego la aprueba, ya para graduarme, Alfonso Carvajal, que es otro escritor colombiano. Ya con ellos ya queda lista la novela y yo la dejo 10 años en pausa. Yo nunca pensé publicarla, jamás estuvo en mi cabeza publicarla. Yo quería era graduarme y, digamos, había salido tan contenta de la maestría por todo lo que había leído, conocí autores. A ver, yo tenía clases con Piedad Bonet, con Ricardo Silva Romero, con Juan Gabriel Vázquez, los conocí así de frente, Miguel Torres, llegaron, nos contaban sus historias, cómo narraban, cómo escribieron esa novela, tales. Pero yo salía corriendo de ahí directo a mi trabajo, a la universidad. Entonces, mm, lo poco que pude aprovechar fueron esos espacios. Yo hice un listado de todos los libros que me recomendaban todos mis profesores y dije, en algún momento de mi vida voy a empezar a comprarlos y empezar a leerlos. Ese momento llegó 10 años después, o sea, después de que ya pude pasar como un proceso académico, bueno, un tema todo de docencia, administrativo en universidades y todo ese tema, y me di una pausa y dije, bueno, ahora sí vamos a hacer lo que queríamos hacer hace 10 años y unos estudiantes de una universidad me dijeron, profe, nosotros, pues usted nos pone a leer acá, nos pone a escribir, nos corcha, y nosotros no hemos leído nada suyo. Y entonces como que me zarandearon y yo dije, oiga, sí, yo no he publicado nada. Y en ese momento yo no había publicado nada cuando me dijeron esto los estudiantes. Entonces dije, bueno, empecemos el proceso con la publicación de esta novela y la saqué. Y yo dije, ¿qué es esta cosa tan fea? ¿Cómo me gradué con eso? ¡Qué vergüenza! Entonces, bueno, pues empecé a pulirla. ¿Y qué me generó a mí que yo viera ese texto y dijera, qué cosa tan fea? Pues que yo ya había leído. Ya había leído estudiantes, ya había leído autores, entonces yo dije, esto no puede salir a la luz, o sea, yo tengo que pulir esto. Esto de pronto pudo funcionar en el momento en que me gradué,
posiblemente, pero a este punto donde está Diana en este momento, yo no puedo publicar eso así. Entonces empecé a pulirla, a corregirla, a arreglarla. Seguramente si la leo hoy, volverá otra vez a Sí, salir mil encontrarás algo. errores y decir esto no puede porque lo publiqué así, pero bueno, digamos que ya era su momento. Y empecé a publicar cositas también. Por ejemplo, en la revista relato.com publiqué 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 una crónica también con la Policía Nacional en un libro que se llamó Género del Coraje. Publiqué 3 cuentos, que esta experiencia me pareció súper bonita porque hicieron una investigación y dijeron, Diana, vaya, ponga cuidado a toda la investigación, cómo fue el proceso, hablé con la gente y haga un cuento contando eso sobre el proceso. Fue súper bonito ese trabajo, me gustó muchísimo porque me inventé los personajes y ahí sí me fluyó la mentira, la ficción, pues. Y empecé a inventarme personajes y me salía cosas muy, muy bonitas precisamente por ese acompañamiento que yo tenía con las personas de ese proceso de investigación y salieron 3 cuentos. Y todos enfocados pues obviamente a cada una de las investigaciones que estaban trabajando los profes y pues los investigadores en ese momento. Ahora, Entonces fueron procesos sí. súper lindos. Ahora yo creo que vamos a hablar un poco sobre eso, la importancia de la escritura, por ejemplo, para tramitar situaciones, la importancia de la escritura para hacer duelos. eh, yo creo que es importante. Y esto que tú dices, una investigación, ¿cómo puedes contar una investigación a través de la ficción? Pero estás contando en el fondo realidades. Ujú. ¿Cierto? Este libro, Diana, es inspirado en que en las vivencias, en los encuentros con tu familia, con personas de tu familia, digamos, porque pues así sea ficción, uno se inspira en algo que le ha sucedido o en algo que le ha Claro. sucedido a otros. No, y de hecho ¿Cómo para es el mí, rollo acá? de hecho para mí es súper difícil inventarme cosas. Entonces, obvio, esto nace de una base, de una historia familiar. Más que de una historia, es de un personaje familiar que es como un homenaje que se le hace o que le quise hacer a ella. Yo siempre había pensado en escribir algo sobre mi abuela porque yo no tuve la oportunidad de disfrutar a mi abuela y yo me hice un imaginario de ella desde pequeñita y yo sentía que ella era como un ángel, como una persona así súper, o sea, la abuela, la mamá perfecta, la abuela perfecta. Y crecí como con esa idea y dije, bueno, ¿por qué no hacer ahora, yo tengo mi abuelita por parte de mamá, de papá viva, entonces yo he podido disfrutar de ella, bueno, lo poco que me da el tiempo, pero digamos que sé que está ahí y puedo ir a llamarla, puedo ir a visitarla y bien, pero con mi otra abuela no. Entonces yo dije, bueno, qué chévere hacer algo con ella. Entonces empecé un proceso de investigación y empecé a hablar con mis tías, empecé a hablar con mi mamá, a conversar así, charlas muy, muy sutiles, sin libreta, sin grabación, nada, solamente como haciendo preguntas. Y me di cuenta que era muy difícil hablar de ella. Ellas tenían unos recuerdos muy vagos y como que repetían siempre la misma historia, siempre repetían la misma anécdota de ella. Entonces yo dije, no, esto está muy difícil hacerlo de esta manera, toca hacerla oficial. Entonces cuando dije que era oficial, era ya que iba a sacar una publicación. Entonces dije, voy a escribir sobre mi abuela. Y entonces a unas tías les pareció precioso, a otras, uy, pero ojo con lo que vas a contar. Y este proceso de escritura, sobre todo con Fuimos Extrañas, fue muy complejo porque yo quería que apareciera muchos personajes de la familia y de hecho fue muy chistoso porque cuando salió la publicación, mi familia leyó el libro, tíos que nunca habían leído en su vida y leyeron el libro porque querían verse ahí Claro. y no estaban. Entonces, no, pero tú no me nombraste, pero yo no estoy ahí, pero... Entonces, a mí me tocó aclarar que en la medida en que mi idea sí era que apareciera la familia, pero en la medida en que fui recopilando toda la información, yo me di cuenta que
hay cosas que yo no puedo contar y hay personajes que tienen que desaparecer. Entonces, la novela, en resumen, es una ficción completa, eh, y estos personajes reúnen a muchos personajes de mi familia. Entonces, Ana, que es la principal, pues es mi abuela, pero yo también soy Ana. Mi mamá es Ana, ¿sí? Gabriela, que es la otra protagonista, que es la nieta de Ana, Gabriela soy yo. En la mayoría de la historia soy yo, pero también está mi sobrina Gabriela, también está mi sobrina Camila, también están O sea, mis dos en dos hermanas. personajes, varias se Ajá, pueden sentir, o varias personas de tu familia se pueden sentir representadas. exacto, exacto. Y solo hay un personaje que muchos definitivamente dijeron, ese sí es ese personaje, y es mi abuelo. Entonces todo el mundo dijo, ah, sí, él es José, sí, él es el abuelo. Y el tío que no salió entonces que dijo, no, no, Nada, él, nada. no, pero ¿y esto qué? Y yo, ah, no, pero es que es un homenaje a mi abuelita. Pero es que tú no estás contando. Y yo, bueno, esa es la próxima novela. Pero mira, hiciste una labor pedagógica porque los tíos que no habían leído en toda su vida terminaron leyéndose un Sí, libro y eso ya es importante. eso es un logro. Ya tienen un libro para la biblioteca. ¿Cómo hiciste para escribir a dos voces? Porque no es fácil, digamos. Se hace también en crónica periodística, pero es una de las formas de escritura más difíciles porque hay que coordinar muy bien esos relatos. ¿Cómo lo lograste? Bueno, fue complejo porque yo hice una estructura, hice como un mapa mental en un cuaderno y hice un listado de personajes, o sea, yo fui súper estructurada en esta novela. em, Muy al estilo Humberto Eco, pero pues tampoco tan allá, pero que él es lo máximo, A ver, pero más o menos intentando. tomé Ajá. esa herramienta, esa estrategia que utilizaba él para escribir sus textos, para escribir El nombre de la rosa, por ejemplo. Y con él, pues con esa idea, a mí me pareció muy chévere, me pareció muy interesante que nosotros pudiéramos armar la historia a partir de Ana, pero también a partir de Gabriela. Entonces, la construcción de esta narración, no pasa algo sin que Ana, mejor dicho, es como si Ana estuviera contándonos en voz alta lo que nos escribió Gabriela, nos estuviera contando en voz alta lo que nos escribió Ana. Sí, es más o menos como la idea que yo tenía. Pero al principio era en tercera persona Gabriela y mi editora me dijo no. Y mi editora me hizo cambiar absolutamente toda Gabriela. Gabriela se convirtió en primera persona. Entonces, muchas cosas que yo tenía de tercera persona fáciles, me tocó cambiarlas completamente. Entonces, fue un proceso. Nosotras duramos un año entre ires y venires con ese arreglo. O sea, me estás hablando ya del momento en que vas a publicar. En el momento No, en que voy a publicar, que ya ya decido, decides publicar. me dice la editora, cambiemos la voz de Gabriela. Y yo, ¿qué es esto? Pero yo pensé que íbamos a publicar ya mañana. Me dijo, no, 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 estamos a tiempo, podemos arreglar esa voz. Y yo, uy, Dios. Entonces hicimos ese arreglo y me parece que quedó más bonito, me parece que quedó más cercano, porque la tercera voz siempre será un poco alejada, será mucho más periodística, y yo la quería con ese tono periodístico y ella me dijo, no, no, porque aquí cortamos. Entonces, la idea de eso, de que sea como una conversación entre Ana y Gabriela, me pareció súper bonita ese acierto y fue de mi editora. O sea, a ella sí le doy todos los créditos porque no se me ocurrió a mí. Bueno, pasemos al tema de la escritura, de lo que sucede hoy. Nosotros somos uno de los países que menos lee, entre otras cosas, según la OCDE. Aunque teníamos un buen nivel hace algunos años de lectura, o al menos aceptable. Y en escritura no conozco, digamos, algunos indicadores en ese sentido, pero al menos pareciera que el hábito de la lectura se está perdiendo. El tema de la tecnología ha hecho que la gente ya no escriba tanto. Yo recuerdo que cuando uno estudiaba tocaba
Tú tenías que ir a la biblioteca y al menos para hacer el resumen tenías que escribir y ya no se da eso. Ahorita toman fotos. Sí, toman Y eso, fotos y lo leen y lo pasan lo convierten a texto, ¿cierto? De pronto. Y ni lo leen porque así lo pasan a los tal cual. trabajos. Pero cómo ves la situación de la escritura, de los jóvenes, en la academia? ¿Cómo lo estás leyendo? Bueno, yo soy feliz en la Feria del Libro. O sea, yo veo tanto joven, tanta gente como haciendo fila, siguiendo a sus escritores más reconocidos. De hecho, yo me convierto en una fan, entonces hago fila 2 horas para Piedad Bonet, lo hice este año, y para Ricardo Silva, ¿sí? Digamos que yo siento que hay todavía muchos lectores y lectoras, hay todavía comunidad de lectores. Ahorita que estoy con todo este tema de la escritura y metiéndome un poco como en las redes sociales, que tampoco es, eso es muy nuevo para mí, intentar como hacer seguimiento a quienes coinciden con lo que yo estoy haciendo, pues me he encontrado sorpresivamente con muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, haciendo clubs de lecturas, generando contenido para motivar a otros jóvenes a leer o a otros viejitos como yo a leer, viejitas como yo a leer. Y me he encontrado con una comunidad muy interesante en redes sociales. Entonces, yo quiero ser positiva en ese sentido y quiero pensar que todavía hay gente que se está apasionando por este tema de la lectura. Claro, hay unos debates enormes con este tema de la lectura porque que vayan a la feria del libro y compren libros no me garantiza que estén leyendo, Claro, ¿cierto? Porque pueden ser para coleccionar, sí, para para tener tener ahí, una biblioteca preciosa en la para casa. tramar. Exactamente, o para hacer esto que está saliendo ahorita muy en las redes sociales en donde aparecen como si estuvieran leyendo y no están leyendo y es que se ven aesthetic, se ven súper divinos. Y pues bueno, chévere, pues, pero a mí digamos que eso me parece que motiva a otros a leer. ¿Sí? Seguir, por ejemplo, a una persona donde me dice, mire, me acabo de leer este libro y está muy bueno y no sé qué, y me motiva a comprarlo. Ya tengo otra lista de libros de estas mujeres que están leyendo y me están recomendando libros interesantes. Hay algunos que he caído y no, son malos. Para mí son malos. No, no, te entiendo. Sí, pero hay otros que han acertado y uno dice, bueno, chévere la recomendación. Y con respecto a la escritura, yo creo que ha variado. O sea, también quiero ser positiva. Ha variado las formas de escribir. Positiva. Ha variado un poco este tema de la escritura. Si bien no todos escribimos para publicar, escribimos por algo, para mandar un mensaje de amor, para mandar un mensaje, para escribir un discurso de cumpleaños, para escribir un discurso de un matrimonio. Para los posts, exacto, yo no puedo salir con cualquier cosa, la superfrase tiene que salir. Entonces creo que es otras formas de escribir, estamos pensando en el mismo hecho de los emojis, de mostrar cositas que uno dice, bueno, ¿y aquí qué me quiso decir? Esos retos que le ponen a uno a veces de qué película es esta y todo es en emoji, yo, ¿qué es eso? Y hay gente que lo hace, hay gente que lo hace súper rápido, súper bien. Em, yo creo que es eso, como que se están transformando las formas de escribir. Yo no creo que se vaya a acabar. Yo no creo que... yo saqué esta novela y ahorita estoy escribiendo otra que espero salga pronto. em, pero yo mi intención nunca fue publicar. Mi intención siempre ha sido como sanar, sacar un poco estas cosas, estos dolores que le dan a uno. Esa es otra pregunta y nos decías ahora que trabajaste con un proyecto donde contaste, digamos, armaste un cuento para contar cómo había sido el proceso. Pero, por ejemplo, se han trabajado en procesos para sanación, para el tema del duelo, para las mujeres esposas
o hombres que han tenido o que han sido víctimas por la violencia, se vienen haciendo trabajos con talleres de escritura. Em, la escritura es una forma también de sanar, lo dices ahora. ¿Cómo se da esa sanación? ¿Por qué crees que la escritura nos ayuda a eso? Bueno, yo la he vivido en varios procesos. Uno, de una u otra forma fuimos extrañas, fue como sacar un poco de mí también algunos dolores. Hay un escenario de Ana que ella ama, que le encanta en el libro, y es la playa. Y eso hace parte de mí. Yo estoy en la playa y yo me siento feliz, es un lugar feliz para mí. Entonces, dejarlo ahí en Fuimos Extrañas fue también como sacar un poco algunos dolores. Yo sentía mucho dolor por mi abuelo, por cómo había sido mi abuelo con mi abuela. No necesariamente el abuelo de esta época, él ya murió, pero pues seguramente él fue una persona maravillosa después de haberse casado con mi abuela. Seguramente lo fue. Pero ese abuelo de ese momento, yo tenía un dolor con ese señor terrible y me ayudó muchísimo a escribir sobre él, sobre eso, ¿sí? Sobre ese personaje. Luego vino este proceso de los cuentos de estos de investigación y fue súper interesante también ese proceso de hacerlo diferente, de contarle a la gente otra forma, de explicar cómo se hacen ciertos procesos y bueno, salió súper bien. Y tuve una experiencia muy linda en la Casa de la Mujer. Hubo 2 años que me tomé, dejé de dictar clase y me dediqué a finalizar la novela y a escribir otras cosas. Y pues para poder escribir uno necesita tener experiencias, ¿sí? No solamente leer, sino vivir experiencias. Vivir experiencias es ir a museos, ir a charlas literarias, conocer escritores, escritoras personalmente y preguntarles cosas, leerlos, ¿cierto? Todas esas experiencias le permiten a uno tener más cosas que contar. Entonces, yo me fui a Casa de la Mujer a un taller de escritura creativa. Y fue súper bonita la experiencia, además fue muy raro porque llegué allá y eran 3 jóvenes en las que dictaban el taller y resulta que las 3 jóvenes fueron estudiantes fueron compañeras de mi hijo de la universidad. Entonces fue una cosa muy bonita porque pues como una conexión ahí bien, bien interesante. Y con ella sacamos una publicación y fue una publicación gratuita y está montada en la página de la Casa de la Mujer y fueron experiencias de nosotras las mujeres que estábamos en ese taller, nuestros sentires. Entonces yo por primera vez hice una poesía. Jamás en mi vida había hecho poesía y en ese momento ellas me motivaron a escribir una poesía y allá está publicada. O sea, bueno, no quedó maravillosa, obviamente no soy Piedad Bonet, pero fue un ejercicio muy bonito y fue un proceso también como de descubrirme, de saber qué más puedo hacer, sí, de cuestionar muchas cosas. Y yo creo que esos entornos y esos espacios con otras mujeres también me han ayudado un montón Claro. a, a descubrir cosas de mí que yo decía, Diana, escribiendo poesía, ¿Te ¿cómo? acuerdas del primer párrafo de la poesía? ¿No? No, no, deja así. Deja así. Hay muchas personas que de pronto dicen, yo quiero escribir, pero no me atrevo, no me lanzo. Nosotros tenemos, digamos, una expresión que es el síndrome de la hoja en blanco, no sabemos por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos a escribir? Mm, A mí me gusta siempre hacer ejercicios con los estudiantes de pensar en experiencias vividas. El primer ejercicio que yo hago, y los estudiantes que han pasado por mis clases lo saben, el primer ejercicio que yo hago es escríbame un viaje que usted nunca va a olvidar, un viaje que haya hecho. Y ya eso le permite o decir mentiras, porque le permite volar con la imaginación o acordarse de ese viaje real que vivió con su mamá, con su papá, solo, sola, eh, con un familiar, con los amigos, ¿sí? Entonces yo creo que las experiencias, contar el pasado, le ayuda a uno a empezar, ¿sí? Esos ejercicios que ponemos
que digamos uno dice, bueno, listo, va a escribir sobre el profesor Arturo Rojas, me va a hacer un perfil periodístico de Arturo Rojas. Entonces, uno dice, "No, ¿y por dónde empiezo?". Entonces, puede empezar o por la descripción de la persona, puede empezar como empiezan muchos, y es el día que lo entrevisté, cómo estaba vestido, qué sonrisa tenía, si tenía sonrisa, si no, si estaba bravo, si estaba triste, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, como agarrarse de algunos elementos puede ayudar. Ahora, no todas las personas les gusta escribir y no todas las personas escriben bien. Y eso tenemos que decirlo. Pero lo chévere de la escritura personal, o sea, que yo quiero empezar a escribir, por ejemplo, la pregunta que tú me decías, no, si yo quiero empezar a escribir, pero es que no sé cómo hacerlo, háganlo. No importa la ortografía, no importa, nadie lo va a leer. La única persona que se va a juzgar es usted mismo cuando esté escribiendo. Ahora, si se va a publicar, pues obviamente hay que revisar la ortografía, hay que mirar la redacción, hay que permitirle a otra persona que lo lea a uno para ver qué vacíos tiene, qué errores tiene, qué cosas, qué preguntas les surge al lector y luego corregirlas y seguir. Bueno, esos son, digamos que estrategias o técnicas que uno va adquiriendo pues para pulir un poco la escritura. Pero cuando uno quiere sanar, uno no necesita pensarse si escribí bien, si la ortografía está bien. Uno mira a mí me encantaría que todas las personas hicieran un diario. De hecho, yo intenté hacerlo, pues es muy difícil. Es muy complicado porque, ay, qué pereza escribirlo, no, no, ¿qué me pasó hoy? No, no me pasó nada interesante, pues, ¿para qué voy a escribir si no me pasó nada interesante? Pero resulta que a mí me ayudó muchísimo para la novela precisamente que estoy haciendo ahorita, me ayudó un montón escribir el diario. ¿Qué sentimientos me generó este día? ¿Qué cosas diferentes puedo yo contar que yo diga, uy, mire, pasó esto y esto y esto? Y resulta que para lo que a mí me puede pasar en este momento, hoy me pasó algo muy sencillo, más adelante cuando yo lo leo y lo voy a empezar a escribir y yo empiezo a leer qué fue lo que hice o a pulir un poco lo que yo hice, digo, yo no me acordaba de eso. Entonces, esas anécdotas le permiten a uno o borrar y decir, no, esto no me sirve para lo que estoy haciendo, o decir, venga, yo no me acordaba de eso, claro, y lo puedo pulir y puedo recordar más detalles que de pronto no escribí, pero lo puedo recordar y lo puedo narrar. A mí me ayudó un montón el diario eh, para poder construir ahorita lo que estoy haciendo. Si yo no hubiera hecho ese diario, estaría súper bloqueada o estaría inventándome cosas porque no tendría pues elementos para hacerlo. Nosotros estuvimos aquí en este podcast de Esfera Pública con Marta Rentería, una mujer indígena que es presentadora ahora en RTBC o es periodista en RTBC y nos contaba un poco que su comunidad era muy de la oralidad y que ellos se habían dado cuenta que su cultura se estaba perdiendo debido, en cierta manera, a que las raíces de su cultura también se perdían porque no estaban escritas. Eh, ¿Cómo la escritura puede hacer que permanezca, digamos, una cultura, que haya una memoria? ¿Cómo se concibe desde la novela o desde la no ficción la forma de escribir para que, digamos, nosotros tengamos una identidad como colombianos, por poner un Ujú. ejemplo? Sí, yo siento que la escritura por eso no va a acabarse, porque yo considero que dejar un legado, yo le digo mucho a mis estudiantes, si usted no habla de ese personaje va a desaparecer, nadie más lo va a conocer. Y ese personaje a usted le puede parecer supremamente interesante, a otra persona normal que lo vea todos los días no le va a parecer interesante, pero cuando se lea sobre ese personaje va a decir, venga, yo no sabía que don Toñito era así, o que eso le había pasado a don Toñito. Y la misión, digo yo, que tienen los periodistas es básicamente conseguir esas historias y no dejar que se mueran los personajes, no dejar que se mueran los hechos. Entonces, contar, sea en ficción o no ficción, una historia permite que Ana, por ejemplo, en este caso de Fuimos Extrañas, Ana esté viva y ya conocen todos a Ana. Sí, una Ana de una versión ficcional, pero Ana ya existe en este libro y ya va a existir en otras generaciones. Y eso fue, digamos, uno de los motivos
yo quisiera, obviamente, escribir sobre toda mi familia para que queden vivos y trasciendan. Porque muchos profesores decían en la universidad, pero no tú, Arturo, decían que, ¿por qué hablar de los de acá? ¿Por qué hablar de los que están con nosotros? Ellos no son importantes, los importantes son los alcaldes, los que tienen esos cargos importantes. Pues para ellos ya hay espacios. Ya existen los espacios. Está lo digital, están los medios de comunicación, ahorita están los influencers que se encargan de darle visibilidad, sea positiva o sea negativa, a estos personajes, pero los otros no. Y ahí es donde está el tema de la escritura. Y no solamente de la escritura, en el podcast, en otros medios, nosotros podemos darle visibilidad a esas personas y no dejarlos morir. Entonces, yo creo que, y ese ejemplo que pusiste me parece súper bonito porque yo sí siento que hay personas, hay culturas que están desapareciendo y ahí está el trabajo, o sea, dicen los estudiantes, pero ¿y yo qué hago? Yo salgo de graduarme y ¿qué hago? Pues lo que hay es trabajo, o sea, váyase a una comunidad, vaya y cuente historias de ellos, nárrelas de alguna forma. Si no puede escribirlo, pues hágalo de alguna otra forma. Lo ideal sería lo escrito, ¿no? Porque pues es lo más bonito. Pero pues hay otras formas también de mostrar esa memoria. Voy a cerrar con una pregunta un poco personal y es, ¿cómo te ha transformado la escritura en tu entorno más cercano? ¿Cómo te ha transformado? ¿A ti te ha cambiado a la forma de ver tu familia? ¿Ha habido cambios a partir de la escritura? Em, la escritura me volvió disciplinada. Yo creo que ha sido como uno de los logros más, más fuertes que he tenido. No quiere decir que haya sido indisciplinada en toda mi vida, no, pero No sí, tanto. no tanto, pero sí me volvió un poco como cumple, ¿sí? En el 2008 se me dio por abrir un blog, eh, precisamente por lo que me decían los estudiantes, profes, que usted no la hemos leído y pues usted nos califica y nosotros no sabemos qué, entonces no sabemos usted cómo es su estilo. Entonces lo que yo hice fue empezar a armar un blog y en ese blog yo contaba los mismos ejercicios que le ponía a los estudiantes en clase, los hacía yo. Y entonces yo les decía, miren, en mi blog puse un ejemplo. Así más o menos puede ir el ejercicio que tienen que hacer. Y al principio fue ese como la función del blog. En el 2020, cuando pasa lo de la pandemia, yo empecé como a darle más fuerza al blog y todos los miércoles empecé a publicar cosas. Entonces la disciplina fue ponerme un reto de todos los miércoles tener algo para publicar en el blog. Entonces a veces se me ocurrían cosas como, por ejemplo, temas sociales, casi siempre son temas sociales y de opinión, y entonces yo opinaba. Y entonces yo decía, no, pero no estoy de acuerdo. Y decía, ¿por qué no estaba de acuerdo? Y ya. Y eso era una forma de desahogarme también. Hubo un día en que tuve una rabia, pero así fuerte, fuerte por una ruta de SITP, de la ruta B909. Pero fue horrible, duré como una hora esperando la ruta, yo estaba súper enferma y me dio mucha rabia, entonces yo dije, yo tengo que escribir sobre eso, y escribí sobre eso, escribí una diatriba sobre eso. Entonces yo le decía a los estudiantes, eso, los dolores, todo, escríbanlo, los sufrimientos. Hace poco tuve una pérdida súper dolorosa de un estudiante y pues eso fue súper doloroso y escribí sobre eso. Entonces, yo siento que la escritura como que le ayuda a uno a eso, a salirse un poco de ese dolor, de esa frustración, de esa rabia, pero también de esa alegría. Y siento que el blog me ha ayudado a mí a eso. Ahora, he hecho crónicas, sí, he contado muchas cosas mías, viajes, anécdotas que me han pasado y que yo siento que, pues bueno, puede ser interesante. Eso en la familia ha sido a veces complejo porque obviamente mi gente aparece allí
Y eso que me está pasando a mí, no me está pasando solo a mí, está pasando a mi entorno. Entonces, a mí me toca pedir Y se autorización vuelve el espejo, la escritura se vuelve un espejo donde tú te miras y dices, uff, total. ¿qué hice yo? ¿O cómo era yo? ¿O cómo soy yo? Exacto. Entonces, a mí me ha tocado pedir también autorización para escribir cosas. Entonces, mira, voy a hablar sobre esto. No, mejor omite esto, no hables de mí, no, sí, porque pues obviamente el entorno y escribir sobre uno también puede afectar al otro, puede afectar esa mirada que uno tiene del otro. Entonces, la escritura en este sentido del blog que estoy llevando, es muy compleja por eso, porque yo sí quisiera contar muchas cosas de mi vida, pero me toca calmarme porque hay otras personas que están a mi alrededor que no se sienten cómodas con eso que yo estoy contando. Y eso es normal y eso hay que aceptarlo. Entonces, escribir en dianasochacuenta.com para mí ha sido como un desahogo chévere. He hecho ejercicios también de periodismo ahí. No me queda mucho tiempo, pero he hecho algunas cosas de periodismo, algunas crónicas sobre todo, en donde he entrevistado a gente, le he preguntado a personas, me han mandado audios por WhatsApp, o sea, ya la reportería, como decía Sergio Jacome la otra vez aquí en el podcast, pues desapareció, pero yo intento que no sea así, intento ir a los lugares, no es tan fácil ahora, pero digamos que intento como manejarlo, pero no, por tiempo no he podido hacer pues las crónicas que me gustarían. Entonces cada miércoles opino, por ejemplo, un libro que me he leído, que me encantó, que me gustó y quiero recomendar. Lo recomiendo muy a mi estilo, no es una reseña como tal, es una recomendación. También las películas, veo películas y a veces me emocionan mucho y tienen que ver mucho con algo que me ha pasado. Y ese es como el toque diferencial de cuando uno googlea, reseña del libro Fuimos extrañas. Entonces me va a aparecer esta sinopsis de la parte de atrás. No, lo mío es contar la reseña desde una Desde mirada tu mirada, muy sí. personal. Y seguramente algunos van a decir, uy, no, qué libro tan aburrido, pero cómo le gustó esa cosa así. O va a decir, oiga, está como chévere, sí lo voy a leer. ¿Sí? Pues cuando vayas a escribir sobre los profesores me avisas a ver si Sí, autorizo o no. ya escribí ¿Ah, sobre sí? jefes. ¿Ah, sí? Sí, ya escribí sobre jefes y fue complejo, Me imagino. fue muy complejo, pero sí sabes que voy a escribir sobre profes, me parece que es una idea muy Me dejas buena. leer primero. Sí, claro, obvio. Dianita, muchas gracias por estar acá en Esfera Pública, este podcast de comunicación, periodismo y escritura. Ay, no, muy rico conversar contigo, con ustedes y sobre la escritura, pues se puede hablar de un montón de cosas y esto me apasiona muchísimo, pero pues bueno, es muy corto el tiempo. ¿Dónde consiguen el libro? En todas las Panamericanas lo pueden conseguir, en la Librería Nacional también. Ahorita van a estar en la feria en la feria del libro de Medellín. Estuvo hace poco en la feria del libro de Tunja y ahí va moviéndose el libro. Listo. ¿Y en dianasocha.com? dianasochacuenta.com. Cuenta.com. dianasochacuenta.com, ahí van a encontrar todos mis textos todos los miércoles. Hoy miércoles, o bueno, los miércoles sale siempre publicado algo. ¿Ya salió el de Entonces, hoy? no, todavía no. Ahora, ¿a qué hora? Por ahí a las 9. Bueno, entonces a las 9 de la noche los miércoles van a encontrar un nuevo escrito de Diana Socha. Muchísimas gracias, Dianita, por estar acá en Esfera Pública. Vamos a tener muchos más invitados en los próximos episodios y hoy hablamos sobre esto, sobre la escritura, sobre lo que nos deja la escritura, cómo hacemos duelos, cómo se debe empezar a escribir. Y no importa si sabemos o no de ortografía, eso lo vamos puliendo después. Hay que coger un papel y un lápiz y empezar a escribir. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.